buenas tardes a todos, a todas. Muy contentos de estar aquí en esta actividad online que nos va a acercar a gente que posiblemente pues, no estaríamos cerca de ellos si no fuera por las nuevas tecnologías, que últimamente pues, han hecho que nos acerquemos mucho más de lo que estamos acostumbrados. La charla que está preparada hoy con los teatros de proximitat y con el Festival Grec es sobre el proceso de creación de una pieza teatral, en este caso de Winnipeg, a partir de un cómic, que es justo lo que surge, ¿no? Esta obra de teatro sale a partir de un cómic. Y eso es un poco lo que os vamos a explicar. Vamos a explicar todo ese viaje, el viaje del Winnipeg a nivel dramatúrgico, a nivel de texto teatral. Y en ese viaje que os vamos a explicar participarán pues, los compañeros que estáis viendo en pantalla, que es Norbert, Laura y Laura Martel, que después os explicaré qué función tiene cada uno y cada una en esta historia. Como sabéis algunos, Winnipeg se tenía que haber estrenado el día 1 de julio dentro del Festival Grec en el Teatre Academia y finalmente pues no pudo ser, ¿no? No sé si habéis oído hablar del COVID-19, igual tenéis alguna información, pero es una cosa que ha pasado por todo el mundo y que, entre otras cosas, pues nos impide justo pues eso, ¿no? Poder actuar en el mes de julio. Sí que es verdad que la obra, a diferencia de otras producciones que podían haber en el Festival Grec o en otros teatros o en otros festivales, en el caso de Winnipeg era una producción ya terminada, una producción ya acabada porque se había hecho un preestreno unos meses antes en Vallromanes, y es por eso que para empezar, y mientras la gente se acaba de conectar, y para que veáis todo este proceso en lo que culminó, os vamos a pasar el teaser de 1 minuto y medio, vamos a compartiros la pantalla de 1 minuto y medio, para que veáis justo en qué se convirtió ese libro, ese Winnipeg, que si quieres, Laura, nos puedes enseñar un momentito el cómic, Laura González, que lo tiene ahí, para que veáis el cómic, ese es el libro, esta novela ilustrada de la que vamos a hablar. Y si quieres, a ver, enseñamos alguna página interior para que vean cómo esos dibujos, ahí está Pablo Neruda, ahora os explicaré más cositas de él, cómo esos dibujos se convierten en lo que vais a ver ahora, que cuando quieras, Manel, nos puedes compartir ese teaser en pantalla. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. ¿Y esta jovencita quién es? Sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Alemania y la Unión Soviética han firmado un pacto de no agresión. ¿Eso le da a Hitler tranquilidad para invadir Europa? Con esto la guerra está casi servida. ¡Tierra! S'ha acabat. Han creuat el Llobregat, entraran a Barcelona. Els seus llavis de colors, perquè no t'oblidis de mi. Home lliure. Recorda-ho. No hay luz en la arena de la playa. Es un niño. Estoy segura de que se parecerá a su padre. En el tercer control, la Dèlia i el Pablo. I al fons de tot, immens com un gegant al mig del pont, el Winnipeg. Pues esto es Winnipeg, esto es la obra de teatro Winnipeg, que trata pues sobre este barco. Winnipeg, de hecho, coge el nombre del barco que Pablo Neruda en 1939 fleta para llevar a más de 2.000 exiliados desde Francia hasta Chile, donde empiezan una nueva vida, ¿no? Es justo cuando se está acabando la guerra civil en España, y en los campos de refugiados, que es donde van a parar muchos españoles al final de la guerra civil, en Argelès, por ejemplo, Sur-Mer, directamente pues de allí, por Francia, se van buscando la vida
y descubren este proyecto que Pablo Neruda, junto al ministro Abraham Ortega y el gobierno chileno, fletan este barco y se van para Chile. Y esta historia la lleva inicialmente en ese cómic que veíamos, Laura Martel, que ahora os la presento. Laura Martel es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También cursó guión cinematográfico en EIMA y dramaturgia en la escuela, en los estudios de la Cuarta Pared. Hizo también cine en la New York Film Academy. Esto lo he ensayado mucho porque como era en inglés, digo, voy a hacerlo bien. Y tiene una dilatada experiencia en el mundo audiovisual, ¿no? De hecho, títulos como Todos se van, es una película dirigida por Sergio Cabrera, es guión suyo. Witness, proyecto artístico de Michael Nyman, también ha trabajado en él. Y también ha hecho sus incursiones en el mundo del teatro, es coautora de Lo que queda de Don Juan, que fue pues, un premio en el Cabildo de Gran Canaria. Y en el año 2015, junto a Antonia Santolaya, publica este cómic, esta novela ilustrada. Hola Laura, ¿qué tal? Hola. Ahí la tenemos. Tenemos también a Laura María González, en este caso, que es actriz. Laura estudió en La Casona, después también cursó un máster en interpretación para cine y televisión en La Bobina, donde trabajó con directores como Moncho Armendáriz, Santiago Zanú, María Ripoll, y también complementó su formación en cursos de interpretación y mimo corporal con David Berg, con Carla Torres, con May Rojas, etc. Forma parte del espectáculo teatral 3210 contra la violencia de género, también de la compañía La Jarra Azul, y también ha trabajado en otros proyectos como por ejemplo con Antonio Morcillo en La Taulada, que se pudo ver en el Festival Grec 2015. Tiene una compañía también propia, Rutart, y alterna la interpretación con la pedagogía. Hola Laura. Y en tercer lugar nos acompaña también Norbert Martínez. Norbert es director y actor. Ha trabajado mucho aquí en los que sois de fuera de Barcelona. No sé si os habría llegado, pero tuvo uno de sus mayores éxitos, que fue una obra maravillosa, que fue Givert, que fue una obra con 2 premios Butaca, con 2 nominaciones a los premios Max, que la hizo con su compañía, la compañía Givertarias. Una obra que además tuvo varias temporadas, estuvo en el Teatro Almería, estuvo en Biblioteca de Cataluña, también estuvo en el Teatro de la Abadía de Madrid, así que también os puede sonar a los que estuvierais en Madrid y quizás tuvisteis la suerte de verla. Fue premio Serrador al mejor montaje teatral en el año 2014 y la verdad es que fue todo un hallazgo, esa maravilla de obra de teatro que dirigió Norbert. Además ha trabajado en otros espectáculos. Estuvo presente en el Festival Grec también en el año 2018 con La vida es sueño y ha trabajado también como ayudante de dirección y actor en otras producciones. Por ejemplo, fue ayudante de dirección de Julio Manrique en un espectáculo como era La forma de las cosas de Neil Labute, en American Buffalo de David Mamet, La arquitecta, etcétera, ¿no? Además de todo esto, dirigió hace poquito, en el 2018, en la Sala Beckett, el espectáculo Blues de Sergi Pompermayer. Norbert, què tal? Molt bé, aquí. Molt bé? Perfecte. Doncs ara que us he presentat als tres, ara que tenemos a los tres compañeros, yo les voy a lanzar una primera pregunta. Sabéis que Winnipeg, como decía, se tenía que haber estrenado, que trata sobre el exilio, sobre la guerra civil, y toda esa historia nace de ese primer libro ilustrado de Laura. Entonces, la primera pregunta que os lanzo a los tres para iniciar esto es: ¿cuál es la primera vez que vosotros tenéis conocimiento de la historia del Winnipeg? ¿Cómo tenéis contacto por primera vez con esta historia del Winnipeg? Empezamos contigo, Laura Martel. Bueno, pues yo escucho hablar de Winnipeg. Me cuenta la historia el embajador de Chile en Roma. Cuenta la historia en una cena y resulta que esta es una historia que en Chile todo el mundo conoce, pero que yo no había oído hablar nunca de ella. Entonces, bueno, pues como tengo incontinencia literaria, pues me dediqué a leer un poco sobre el tema. Terminé leyéndome todo lo que se había escrito sobre el Winnipeg, porque cada cosa que leía me parecía más interesante, porque me parece que no es solamente una historia que hable del exilio, creo que es un manual para hacer un mundo mejor.
y que por lo tanto está completamente vigente en cualquier momento de la historia. Además habla de nuestra historia y de una parte de nuestra historia que no solo yo, sino todo el mundo al que pregunté, nadie conocía. Pero por todos esos ingredientes fue por lo que decidí que esa historia se tenía que contar. Y me puse a escribir sobre ella. ¿Y tú, Laura González, cómo llegas a descubrir Winnipeg? Yo descubro el Winnipeg en Chile, porque después es verdad que yo también me he enterado que en Chile el Winnipeg es todo un mito, mientras que aquí es un gran desconocido esta historia. Con la compañía La Jarra Azul justamente tenemos este espectáculo que nombraba Óscar Tresunseru, que es un espectáculo que llevamos moviendo desde el 2007 y con el cual hemos hecho gira internacional. En 2013 fuimos a México y en 2014 fuimos a hacer gira a Chile. Y allí estuvimos en Santiago de Chile y en Valparaíso. Y en Valparaíso de repente yo encontré un cartel gigante que creo que era conmemorativo por el nacimiento de Pablo Neruda y salía la foto de Neruda con el barco, Winnipeg. Ese es el primer contacto, pero ahí queda. Y allí en Chile para esta gira teníamos una distribuidora, Pamela, que ya había hablado con nosotros le habíamos contado de espectáculos pasados, ¿no? de la compañía, como fue Los Niños de Morelia, es uno de los montajes teatrales de La Jarra Azul, que también habla del exilio. Entonces ella se quedó como con las ideas, ¿no? que nosotros trabajábamos y demás, y antes de irnos de Chile, Pamela nos miró fijamente y nos dijo, ustedes tienen que hacer algo sobre Winnipeg. Y a mí eso se me quedó en la cabeza por años, o sea, estuvo como 4 años ahí rondando, se quedó como archivadita la idea, y de repente iba apareciendo, cada tanto iba apareciendo, hasta que un día, yo viendo cosas en mitad de un proceso creativo y demás, vi que esto fue el 2018, vi justamente que en 2019 se conmemoraba el 80 aniversario de la llegada del Winnipeg a Valparaíso. Y pensé, ok, ahora es el momento. Y entonces, efectivamente, pues ya me puse a investigar sobre Winnipeg y demás. Y ahí ya fue cuando yo encontré información sobre el cómic de Laura Martel. Y ahí ya me enamoré del todo de la historia. Muy bien. Y Norbert, ¿cómo fue tu primer contacto con Winnipeg? ¿Cuándo descubres la historia? Pues yo descubro la historia a través de una llamada de un señor que se llama Óscar García Recuenco, que está ahora aquí en la pantallita, y que me dice, mira, tenemos una compañía, una productora y tal, me gustaría que te mirases nuestro proyecto, a ver qué te parece y tal, va sobre el Winnipeg, y yo, Winnipeg, la ciudad de Canadá, no, o sea, absolutamente ninguna información sobre este barco. O sea, me pareció casi insultante que yo, que soy de este país y que he tenido familiares que han pasado, por ejemplo, por los campos de Argelès, pues no tuviera ni idea de que esto existía. Yo me acuerdo que me pasaste el cómic, Óscar, y yo aluciné con la historia, con el cómic y cómo estaba explicada. Y es verdad que yo creo que es de esas historias que en el fondo acaban produciendo como sincronías, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir de entonces, ¿no? que te enamoras de esta historia y que empiezas a intentar descubrir lo que pasó y todo, pues sí que he ido haciendo conexiones de gente que sí conocía la historia. Yo creo que Laura Martel no habíamos hablado de esto, pero se hizo un reportaje sobre aquí en Cataluña, yo creo, y conozco a uno de los realizadores que estuvo en este documental y tal. O sea, estas cosas curiosas que de pronto, ¿no? Empiezas te empieza a llegar información como si el grifo hubiera estado hasta ahora, ¿no? cerrado, y abres y entonces pues se van sumando aquí. Y fue un placer y doy las gracias a Óscar y a
Laura González y a Laura Martel porque son los causantes de que me llegase esta historia, que ahora ya me la siento como mía, ¿no? Tal cual. Pues sí, la verdad es que, ya lo decía ahí Norbert, Winnipeg, la obra de teatro es una coproducción de La Jarra Azul, que comentaba Laura, ¿no? Que anteriormente había realizado con una coproducción mexicana con Conjuro Teatro la obra Los Niños de Morelia, que trataba sobre el exilio de unos 500 niños durante la Guerra Civil a México. Por lo tanto, Jarra Azul ya tenía experiencia en este tema de montaje de espectáculos sobre el exilio y sobre la Guerra Civil. Luego entró Pusa Espectacles, una productora y distribuidora de aquí de Barcelona, donde también sumamos esfuerzos, y la suerte que tuvimos, que fue un poco el planning que se hizo, es que la idea era hacer esta previa de Winnipeg, para ver si conseguíamos pues eso, ¿no? El apoyo necesario, y se sumó ahí el Festival Grec, que cuando vio pues de qué iba la historia y vio cómo se iba encaminando la puesta en escena, quedó muy contento y por eso también entró en la coproducción. Por lo tanto, no era solo una exhibición que teníamos prevista para el día 1, sino que aparte sí que el Festival Grec entra en esta obra como una coproducción, ¿no? Que también es muy importante para nosotros. A partir de aquí, todo el mundo un poco hemos hecho esta introducción de cómo descubrimos la historia, y entonces a partir de ahí vamos a ver, Laura, cómo te documentas, qué viaje haces tú para realmente llegar a escribir, ¿no? Este cómic, cómo llega esa alianza con Antonia Santolaya, con la editorial, cómo te llega ya el encargo de que a partir de esa historia ya se haga realmente un texto, ¿no? Y se publique. Hoy, que justo en Cataluña, para los que no estáis en Cataluña, Laura, que lo sepáis, estamos celebrando el Sant Jordi d'Estiu. O sea, hoy estamos celebrando el día de Sant Jordi, que sabéis que es un día muy importante en Cataluña. Se suspendió el del abril por el confinamiento. Hoy casi que se ha tenido que casi medio suspender también, pero bueno, estamos hablando de libros en un día también como el de Sant Jordi d'Estiu, que también es un día muy, muy de libros. Laura, cuando quieras. Pues, bueno, pues yo empecé, al principio yo no tenía la idea de contar la historia a través de un cómic. Yo quería contar la historia y para contar la historia lo primero es conocerla, entonces busqué a los supervivientes del Winnipeg y había una en Tarragona, una en Barcelona y luego los demás en Chile. Así que primero fui a Tarragona y a Barcelona y después me fui a Chile. Y los entrevisté a todos, grabé las entrevistas y me ocurrió algo maravilloso, que es que todo el mundo a quien entrevisté me trató fenomenal. O sea, a cada sitio que iba me abrían las puertas de su casa, me trataban mucho mejor. La gente normalmente trata bien a las otras personas, pero me trataron mucho mejor de lo que yo esperaba. O sea, me abrían las puertas de su casa, me invitaban a comer, a cenar, ponían en mis manos todos los archivos personales. Si conocían a alguien que tenía unas cartas que me podían interesar, les llamaban, me llevaban en coche a buscar las cartas. Algo excepcional, o sea, que iba mucho más allá de simplemente tratarte bien y darte una entrevista y contarte la historia. Y entonces me di cuenta de que en realidad toda esta gente, ellos, o en algunos casos sus padres, porque alguna vez entrevisté a hijos habían sido víctimas no es la palabra, beneficiarios de un acto de generosidad. Y la generosidad florece. O sea, la generosidad, como la gente que ha sido víctima de un acto violento se queda con algo dentro que tienen que trabajar para eliminarlo, cuando eres víctima o beneficiario de un acto de generosidad, se te queda algo dentro que no trabajas para eliminarlo, sino que al revés, florece y hace cosas maravillosas. Y hace que tú también seas una persona generosa y que trates a los demás bien y que hagas todo lo posible por ayudar a la gente, porque a ti te ayudaron en su día. Y ahí, cuando tú ves Laura González, el cómic, la historia, ¿tú lo ves ya como obra de teatro? ¿Cómo llega a ese punto? Porque claro, vemos un libro, como tantos libros podemos ver, pero bueno, se hace una reconversión realmente de obra. ¿Hay algo que te hace que veas eso? ¿Cómo llegas a pensar en que eso puede ser teatro? O sea, yo encuentro información sobre el cómic y entonces me lo pido para Navidad. Y los Reyes, que esto creo, Norbert, nunca te lo había compartido,
porque además en la obra hay como una escena que como que las nenas se encuentran y hablan de los tesoros que traen los Reyes Magos. Pues a mí el cómic me llegó un día de Reyes y tengo el recuerdo súper grabado de recibir el cómic, leer, ¿no? Primero hacer como la primera visión así con las hojitas y leer la contraportada, y a mí ya se me escapó la lágrima. O sea, ya solo contraportada ya me emocionó, y ya nos cuento cuando pues vi las imágenes y lo leí. Yo creo que desde el momento contraportada tuve claro que yo también quería contar esa historia, ¿no? Yo también quería aportar y seguir dando voz a la historia de Winnipeg. Del cómic me enamoro segundo cero, absolutamente, porque realmente es un tesoro. Te lo he dicho 1000 veces, Laura, y así lo creo. Claro, es lo bueno del cómic. O sea, claro, lo primero es, para mí es primera vez que una historia que habla de exilio, donde habla de guerra civil, yo la veo contada desde un cómic. Esto ya, de primeras, ya me choca porque marca la diferencia. Y luego, claro, es pura imagen. Las ilustraciones son preciosas, súper sugerentes. El texto es preciso, es como el texto esencial, yo creo. Entonces, claro, mi herramienta es el teatro, entonces yo iba descubriendo las imágenes, los textos, la historia de este padre y esta hija con todo lo que envuelve esa historia, y en mi cabeza se iba levantando, se iba creando como esa posible puesta en escena, absolutamente. Era como que se iba dibujando y sí, lo tuve súper claro desde el primer momento, que era súper llevable a teatro. Antes de que le pregunte a Laura Martel cuándo se pone a escribir la obra de teatro, que yo sé un poco de eso, de por qué al final eso se acaba convirtiendo en guión, me recuerdan que es muy importante, todos los que estáis siguiendo este coloquio, que tengáis conectado el chat, ¿vale? Sobre todo si queréis hacer preguntas, que le podéis enviar directamente a Teatras Proximitat Técnico, porque ahí podéis ir enviando las preguntas. Y entonces después, cuando acabemos de hacer esta primera ronda de presentaciones y de explicaciones, dejaremos también paso a si alguien tiene preguntas para poder contestarlas, ¿vale? Pero es importante que tengáis activado el chat. Veréis también en el chat que se han ido compartiendo mensajitos, ¿vale? Se han ido compartiendo cosas. Por ejemplo, se ha compartido un enlace con una videocreación que se ha realizado dentro del marco del GREC este mes de julio. Ahí tendréis el enlace a YouTube para que lo podáis ver. Y también podréis acceder a la ficha artística del espectáculo del GREC, donde veréis pues, todo el equipo que forma parte de esta producción de Winnipeg, veréis el argumento y veréis un poquito más sobre la historia. Todo eso lo tenéis, nos lo va colgando Manel, muchas gracias Manel, en el chat. Pero es importante que lo tengáis activado para que se os vayan llegando los avisos y para que podáis hacer las preguntas. Dicho esto, Laura, nos habíamos quedado con eso, ¿no? ¿Cuándo te llega el momento, cómo recibes, pues eso, ¿no? El encargo, podemos decir, de decir, nos ha gustado tu historia, queremos que esto sea teatro? Pues, bueno, pues yo escribo el guión y me escriben desde Barcelona, me escriben unos tipos que, oye, nos ha gustado, queremos ir a hablar contigo, queremos ir, nos cogemos un avión, nos vamos a hablar contigo y hablamos sobre esto, y entonces llegaron Óscar y Laura a contarme que bueno, pues que ellos querían hacer una obra de teatro y yo creo que llevábamos 10 minutos de conversación cuando yo ya me di cuenta de que eran los patrones ideales para... Eran de tripulación del Winnipeg, o sea, ya me di cuenta porque... Claro, y ahí tengo que decir algo a favor de Óscar, bueno, porque, claro, la figura del productor está como muy olvidada en teatro. En cine no, pero en teatro yo la veo muy olvidada, y en realidad los productores son esos Pablos Nerudas, esos locos que se cogen un avión, que arriesgan su capital, que arriesgan su salud, porque hacer una cosa como esta, para hacer algo en lo que ellos creen, que ellos ven, que mucha otra gente todavía no ve, y que claro, de un cómic a hacer una obra de teatro no es evidente. Y entonces, bueno, pues ellos, vosotros, vinisteis a verme y yo dije, bueno, claro que sí, claro que sí. Y en ese momento, claro, yo empecé mi formación en teatro, pero ellos no venían
a decirme queremos hacer teatro, escribe tú la obra. Pero como yo tenía mi formación en teatro, les dije sí, vamos a hacer una obra de teatro y yo voy a escribir la dramaturgia. Eso sí, reconociendo que mi experiencia en teatro no es lo suficientemente dilatada, con lo cual yo os escribo la obra y os doy total libertad para que al director que contratéis la haga suya, la adapte, la haga suya, y sobre todo porque en el Winnipeg aprendes una cosa, y es que los barcos no son tuyos, las historias no son tuyas, y uy, me parece que me estoy quedando sin batería, ¿no? No. Ahora sí, te hemos recuperado. Que los barcos no son tuyos, que las historias no son tuyas, y que lo que uno tiene que hacer es montar tripulación y ese barco llega a sitios maravillosos. Y ahí justo ya enlazo con Norbert, porque es verdad que eso lo comentó Laura, es decir, hay esa libertad, ¿no?, de poder trabajar sobre ese texto, y hay un momento en el que Norbert pues, te llega ese primer texto que había escrito Laura y después tú realizas pues, una adaptación, ¿no?, sobre eso. ¿Cómo es ese proceso? Tú ves el cómic, ves la obra, ¿qué te sugiere para luego también llevar a la puesta en escena, ¿no?, ese texto? Wow, esto es largo ya, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que después de este viaje que hicieron Óscar y Laura González, hicimos otro, ¿no? Que nos fuimos a... Laura Martel nos invitó a su casa y estuvimos allí hablando y tal. Y es verdad que, o sea, yo ahora si viajo mentalmente a aquel día que estuvimos en tu casa, me acuerdo que claro, la distancia entre lo que pensaba entonces del montaje y lo que estrenaremos en septiembre está lejos, pero había algo, había algún tipo de germen, ¿no?, que estaba creciendo allí. Yo lo que puedo decir es que yo me enamoré del cómic mucho. Me enamoré del cómic como obra artística y también de algún modo pensé que era una oportunidad brutal porque nunca me había pasado de que yo tuviera la idea o que me propusieran o lo que sea de llevar una novela ilustrada al teatro. O sea, ¿no? Yo es una cosa que no he hecho nunca y creo que sería muy guay seguirlo haciendo porque realmente ha sido una gran experiencia. Y no la había hecho nunca y aprendí en este camino. Laura hizo una adaptación, o dos, yo creo, ¿no, Martel? Sí. Y a partir de este puzzle que teníamos, ¿no?, de el cómic, una primera adaptación y una segunda adaptación en la que habíamos hablado de cómo yo creía que podía ir la historia y tal, pues ahí y con los actores fuimos creando lo que ha acabado siendo Winnipeg. De algún modo yo descubrí en este proceso de que lo que se parece la novela gráfica a la novela ilustrada al cine, para empezar, ¿no? No sé si coincides tú con esto, Laura, tú que vienes de los dos mundos. Bueno, a lo mejor esta novela gráfica tiene mucho de cine porque yo es a lo que me dedico. Entonces, yo en principio no escribo una novela ilustrada, yo escribo un guión para película. Pero este guión escribo un argumento para el guión de una película. Es decir, yo al principio lo que tenía idea en la cabeza es una película, pero esto no consigue interesarla a nadie, todo el mundo decía que guerra civil no, y solo me encontraba con esto. Entonces, yo leo mucho cómic, mucha novela ilustrada y me gustaba, y entonces decidí contarlo de esa manera, pero probablemente con mi formación como guionista de cine, por eso se parece tanto a una película. Sí, yo creo que hay bueno, yo igual con este cómic, es verdad que no soy un súper aficionado a la novela ilustrada y tal, lo que sí que tengo es muchos amigos que me prestan su información sobre novela ilustrada
y también físicamente, ¿no? O sea, todas las novelas ilustradas que tengo en mi casa son prestadas. Ya os las devolveré, perdón, hace tiempo que las tengo. Pero sí, yo hice un descubrimiento como que de pronto pensé que Winnipeg, que la obra de Laura Martelli tenía algo de muy cinematográfico. Y yo creo que para mí esta fue una de las claves de, vale, pues entonces, ¿qué necesitas, ¿no? Para llevar esto a la escena? Y enseguida tuve como 2 o 3 obsesiones que yo creo que con Laura Martelli ya las comentamos el día de este encuentro en Madrid y tal. Por un lado era, yo leyendo la novela tuve la sensación de que quería que fuese explicada desde el hoy, desde el ahora, ¿no? Que es una historia del pasado, pero creo que tiene algo Winnipeg de legado, ¿no? Tiene alguna cosa que forma parte como de un legado que se traspasa de generación en generación, ¿no? Tú decías, es un acto ¿no? de gratitud, y yo creo que sí, y por eso mismo pensaba, esto lo tenemos que explicar de algún modo desde la actualidad. Esta era una de mis obsesiones. Otra de mis obsesiones era qué elementos utilizar para servir escénicamente este texto. Y aparecieron como varias cosas. A mí me apareció de un modo muy fuerte la música, ¿no? Pensaba que es un argumento, es también por deformación profesional. Yo soy, además de director y actor, medio músico. Los músicos, que me perdonen los que me estén viendo, pero algo me queda de ahí. Y pensé que hay algo de este legado del pasado, que la música lo transporta muy rápidamente. Hay cantidad de canciones revolucionarias sobre el periodo de la República. Hay canciones de esa época sobre el exilio, pero también actuales sobre el exilio. Bueno, hay como gran cantidad de material que a mí me interesaba tocar. Con esto tuvimos mucha suerte porque apareció Nacho López, que ha sido el encargado de llevar toda la parte auditiva, ¿no? De música, de ambientes y tal, que es un fenómeno y que él tiene mucha más información de la que yo tenía. Yo tenía una intuición y apareció la enciclopedia, ¿no? Entonces era como muy fácil, porque lo tiene todo y todo aparecía con mucha facilidad. Esta fue una intuición muy fuerte que pensaba que tenía que estar en el espectáculo porque de algún modo nos transportaba directamente a ese tiempo, pero desde la contemporaneidad. Es tan difícil decir esto como epidemiología, casi. Y esto pensé que tenía que ser una falca que ayudase a hacer crecer el Winnipeg. Y luego me pareció algo que está intrínseco en el texto y que yo creo que ha sido uno de los grandes descubrimientos para llevar Winnipeg a la escena. Y ahora voy a hacer un poco de spoiler, ¿no? Pero ahí está, el otro día os oía a ti, Laura Martel, con el chat que hiciste con Eva, y hay una especie de leitmotiv en la novela gráfica, que son unos lápices de colores, ¿no? Es esa imagen naif, pero también de belleza, pero, ¿no? Que es como una especie de luminosidad que llena la novela y la historia y que forman parte de este mundo de esta niña que hace este viaje. Y a partir de ahí a mí me vino la cosa de que había algo que podíamos hacer crecer, ¿no? Y apareció el mundo de esto, ¿no? Del dibujo, del arte, de lo estético, de algún modo.
Y fue así como introducimos a otro gran personaje en este espectáculo, que fue Óscar Climent, que es un artista plástico, sobre todo, y que fuimos construyendo como una especie de piezas de arte a partir de pequeños elementos y tal, como para intentar explicar esta historia, con lo cual estos lápices de colores crecían, ¿no? Como si este legado que le había llegado a esta niña y que había traspasado para nosotros. Es difícil explicar una obra de teatro cuando ya la has hecho, ¿no? Cuando todavía no la has hecho, porque es como, pues, verla, no sé. Pero, bueno, cuando la veáis, lo veréis, se convirtieron en unas pequeñas obras de arte que están encima del escenario, que la construyen los actores y las actrices, y que para mí también ayudaba a explicar esta historia desde lo contemporáneo, ¿no? Desde el aquí y el ahora, de una manera fácil. Una de las claves de pasar esta obra a la escena para mí fue esto, ¿no? La novela gráfica explica esta historia desde una protagonista, que es una niña, que hace este viaje, ¿no? Este viaje desde Barcelona hasta Chile con el Winnipeg. Y para mí era ¿cómo explicamos esta historia desde hoy? Y la solución que encontramos escénica, trabajando con los actores, y con esto yo también me siento muy poco responsable, ¿no? Porque entiendo el teatro como un trabajo conjunto de equipo y tal, con lo cual nosotros servimos tu cómic, tus textos, a todo un conjunto de gente que son los actores, Óscar Climent, este artista gráfico, Nacho, todo el equipo, vestuario, luz, absolutamente todo, la escenografía de Nathan Tull, que también es maravillosa, y fuimos construyendo esto. Y lo que decía, para no perderme, que una de las claves para llevarlo al hoy y a la hora fue una decisión de pensar quién va a explicar nuestra historia. Y nuestra historia está explicada desde la nieta de esta protagonista que tú creaste, ¿no? Que es esta niña que hace este viaje. Pues esta niña que hizo este viaje crece, tiene nietos, ¿no? Y le explica esta historia a una nieta. Y esta nieta tiene la necesidad de repetir esta historia para explicarla al mundo. Y esta clave, que solo es un punto de partida, y entonces, ¿no? Encontramos esto para, de algún modo, volver otra vez a tu obra, Laura Martel. Nos dio nos hizo que se nos ensanchara de algún modo el lugar desde donde lo podíamos explicar. Y dentro de esto entran los lápices de colores, ¿no? Yo siempre me imaginaba, si alguien si hay una niña obsesionada con los lápices de colores, cuando es mayor, lo primero que hará es regalarle muchos lápices de colores a su nieta. y esta imagen fue como calando en los ensayos, en el montaje, en las cosas que proponían los propios actores, y ha acabado siendo esta versión del cómic y de tu dramaturgia, como todo mezclado, ¿no? Y es nuestro Winnipeg. Yo voy a hacer un momentito, voy a preguntar si hay alguien que ha hecho alguna pregunta. De momento no me ha llegado ninguna, pero lo recuerdo, que podéis hacer alguna pregunta, alguna duda que os genere. Y si no me llega nada, cuando le quiero preguntar a Laura Martel, cuando tú empiezas ya a escribir el texto teatral, porque entiendo que es difícil, ¿no? Porque tú ya tienes una obra escrita inicialmente, que es ese cómic, esa novela ilustrada. ¿Qué hilo? ¿De qué hilo es el primer hilo del que tiras? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué es lo primero que tú dices, hay que empezar por aquí para escribir un guión teatral? Partiendo de eso, ¿no? Yo pienso a veces que es más difícil como retocar, remover, reescribir algo que ya existe, que no crear algo de nuevo, ¿no? Entonces tú hacías un guión a partir de una cosa que ya existía, de un guión, en este caso publicado, que existía, ¿no? ¿Cuál es el primer hilo que tiras? ¿Por dónde empiezas? Bueno, yo no tiro de un hilo. Yo lo que hago es
hay cosas, o sea, yo cuando hago las entrevistas, como comprenderás, me contaron, pero muchísimas anécdotas, muchísimas. Y lo que hago es coger algunas y hacer como una especie de puzzle y decir esto y esto lo quiero contar y ahora a ver cómo encaja todo esto. Y es curioso lo que dice Norbert, porque de todas las experiencias que la gente me contó, no ya del barco, ¿no? Pero sí de los campos, que debieron de ser tremendos, había dos que se repetían mucho. Una era que todo el mundo necesitaba agarrarse a algo. Y normalmente, mucho más las mujeres que los hombres, necesitaban agarrarse a algo hermoso. Lo de los lápices de colores, eso lo puse yo porque cuando era pequeña me gustaban mucho los estuches esos que se abrían y estaban todos los lápices ahí, todos los unos al lado de los otros, que a mí me los regalaban y yo no los quería tocar, porque me gustaba verlos aquí, ¿no? Como soldaditos de colores todos. Pero había mucha gente que se aferraba. Recuerdo que una me decía, y de ahí saqué lo de los lápices de colores, había una que, claro, la gente era muy pobre y lo único que esta mujer se llevó era costurera y se llevó los hilos de colores, por si podía trabajar cosiendo, pero claro, como en ese tiempo no había nada, ella se llevaba sus hilos y sus agujas para ver si podía coser. Y ella me decía que miraba los hilos y los colores de los hilos, y de aquí saqué esto, porque casi todo lo que yo escribo me lo contó alguien, no, casi todo, o cojo un poco de aquí, otro poco de aquí y lo mezclo y hago la historia, pero las anécdotas son anécdotas que me contaron. Y todo el mundo me contaba eso, aferrarse a una cosa hermosa, y todo el mundo se acordaba. Fíjate que había gente que me contaba lo del hombre que se suicidó metiéndose en el mar, pero había gente que eso no se acordaba o que eso no lo vio porque había mucha gente en los campos. Pero la música, todo el mundo se acuerda de que en algún momento alguien empezaba a cantar y los demás los seguían. Y todo el mundo se acuerda de que esa noche en la que separaron a los hombres de las mujeres, con lo cual separaron a las familias, se llevaban a tu marido, se llevaban a tu padre, se llevaban a tu hijo, se llevaban a tu hermano, y se quedaron las familias, pero sabían que estaban allí, y entonces todo el campo de mujeres comenzó a cantar. Y era una canción que mucho tiempo más tarde la conseguí oír. Era una canción catalana donde había un estribillo que se repetía. Entonces el campo de mujeres hacía un estribillo y el campo de hombres repetía el otro. Y todo el mundo se acuerda de eso. Y se acuerda como que parece ser que era una noche muy fría, era una noche que llovió, y ellos decían que esa noche esa canción les calentó. O sea, que sentían como calor, que esa música les había servido de calor. Y luego es curioso, porque hay una película también maravillosa que también cuenta un poco estas cosas, que es La vida es bella, y él en un momento pone una canción y ella escucha la canción y esa canción le sirve para saber que él está ahí y la reconforta. Y todos los que estaban en ese campo se acuerdan de la canción de esa noche. Y había una señora, eso me acordaré siempre, en Barcelona, que ella tenía Alzheimer y no recordaba, pero ella me recibió en su casa con su hija, su nieta y su bisnieta, y se ve que ella había contado la historia y su hija se la había contado a su nieta y su nieta a su bisnieta, y todas recordaban esa canción. Entonces ellas sabían qué teclas tocar, y era maravilloso porque esta mujer con Alzheimer, cuando recordaba algo, lo recordaba como si lo estuviera viviendo ahora. Y entonces ellas empezaron a cantar la canción y la señora siguió cantando la canción y luego contaba las cosas como si lo hubieran pasado ayer. Fue maravilloso. Así que las dos cosas de los lápices de colores y la música fueron el hilo que cosieron todas esas piezas de puzzle. Bueno, no le vamos a contar a Laura, porque para los que no lo sepan, Laura todavía no ha visto la obra. Evidentemente la estamos esperando ahí el 23 de septiembre en el Teatro Academia, que es cuando estrenaremos, y no le avanzamos nada, pero con lo que acaba de contar va a haber una escena que le va a encantar absolutamente, porque va, vamos,
como anillo al dedo a lo que acabas de explicar. La verdad es que está muy bien ahí. Nos envían un mensaje desde, no es una pregunta, pero nos envían un mensaje desde México, la compañía Conjuro Teatro, que es la compañía con la que Jarra Azul hizo la coproducción de Los Niños de Morelia, y nos envían simplemente muchas felicitaciones para toda la compañía y todo el equipo de creadores y de productores que están involucrados en esta aventura de Winnipeg. Dice aventura de Winnipeg porque es verdad que meterse en las producciones es toda la aventura, y así es esta, ¿no? No hay ninguna pregunta más, entonces voy a pasar a un siguiente tema que quería hablar, que es el tema de los personajes. Ya empezamos con Laura González. Sabéis que este montaje lo forman 4 actores, 2 actrices y 2 actores, Laia Albert, Martí Salvat, Edu Tudela y Laura María González, y los 4 forman este elenco en una historia que también hay que decirlo, tanto en la novela como incluso en la obra. No sé cuántos personajes hay, Laura, pero son muchísimos, ¿no? Cuando se crea la historia, suerte que aquel día te dije, intenta que sea corto, que tenemos poca producción, y escribiste como 18, 19 personajes. Pero ahí se van duplicando. Entonces yo quiero ahí que primero Laura y luego también Norberta, a ver que nos puedas aportar. ¿Cómo es ese proceso también y cómo vivís el hecho de ese desdoblamiento de personajes? Y también un poco para que también la gente que nos escucha sepa qué camino se decide tomar a la hora de tener que multiplicarse en varios personajes. No sé si Norberta ahí también luego tú puedes explicar en ese sentido, ¿no? Pero tú, Laura, el trabajo de los actores, de los personajes, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se llega a ese texto teatral desde, bueno, pues desde esa visión panorámica que tiene cada uno de los personajes de la historia de Winnipeg? Bueno, se llega jugando mucho. Y lo que sí está claro desde un principio, que antes lo comentaba Norbert, es que la historia va a ser contada desde esta nieta que cae en Laia, y que es como esta nena, que ya no es nena, ¿no? Que se ha hecho mujer y tiene necesidad de contar y compartir la historia de su abuela. Y ese personaje sí que es como el eje. En torno a ella sí que se va creando y se va tejiendo como todos esos personajes y todos esos elementos que ayudan a contar su historia. Norbert hacía como una propuesta que me parecía muy bonita, me remonto a los días de ensayo, que era como, Laia tiene esta necesidad y todo lo que vayamos creando va a ser como para jugar a favor, para que ella pueda explicar cómo quiere explicar esta historia. Y al final nosotros nutríamos ese personaje y ese personaje nutría a todo el resto, que eso ha sido de una riqueza súper muy bonita de vivir y de trabajar. Entonces, sí que mantenemos, que esto es muy de la obra de Laura, estos 2 personajes que son como el eje central de la historia, que son esta niña y su padre, que son los que acaban haciendo este viaje desde Barcelona a Chile. Y Edu y yo tenemos la suerte, para mí es una suerte, de que el resto de personajes recaen sobre nosotros. Entonces yo creo que un día hice el cálculo de los personajes que interpretaba y creo que son como unos 14, una cosa así. O sea que sobre escena veis que no me aburro en absoluto. Entonces un ir y venir, sí que además esta cosa cinematográfica, yo creo que también hay algo del ritmo que también como que se mantiene una cosa muy secuencial, que le da un ritmo a la obra que es no parar. Entonces hay como de repente, bueno, no voy a decir qué tantos personajes, pero de repente estás en un lugar haciendo un personaje y te has ido a una nacionalidad, a otro rol completamente diferente, y a través de todos estos personajes que se van sumando y van apareciendo de a poquito en la obra, pues se va tejiendo como toda la historia de este padre y esta hija. ¿Y tú, Norbert, cómo afrontas eso? Todos esos personajes, y llega el productor y te dice, pues no pases de 4, que no hay dinero para más. Y dices, madre mía, tengo aquí 20. No, al revés. Yo creo que no, para mí sería imposible imaginar nuestro Winnipeg sin estos 4 actores, ¿no? Esto para empezar. Porque es de Laura Martel y es de toda la gente que hizo ese viaje, pero ahora también es un poco nuestra, y entonces, o sea, se ha creado en base a ellos, ¿no? O sea, Laura González, Martí, Edu y Laia
son co-creadores de esto que hemos llevado a escena. O sea, es verdad que de algún modo a mí es un juego con el que me gusta, ¿no? Es un juego que me gusta tocar. Yo tengo como... Soy nada teórico y muy poco académico, entonces seguramente ha habido gente que lo ha explicado mucho mejor que yo. Yo lo explico a partir de mi experiencia y en eso soy muy burro, o sea que tampoco... no quiero teorizar sobre nada, pero sí que de algún modo entiendo el teatro desde dos pilares, ¿no? Uno desde la historia que se tiene que explicar y otro desde los actores. Yo soy actor y con lo cual para mí es de las cosas más importantes, ¿no? Para mí un proceso de ensayos es cómo hacerle descubrir al actor o cómo descubrir yo que puedo explicárselo o cómo descubrirlo juntos que podemos explicar una historia. Y lo que para alguien podía ser un impedimento o puede sonar como tal, para mí no lo es. O sea, si un actor tiene que hacer 15 personajes, pues depende de lo que quieras explicar, no importa, porque lo importante es explicar esta historia, con lo cual el actor es simplemente un canal para explicar esta historia y esto, con Laura que lo ha vivido, para mí es importante, ¿no? Y esto lo metimos de algún modo dentro de la dramaturgia de la propia obra. Lo importante es explicar esta historia. Teníamos una muy buena excusa porque nos inventamos este mundo en el cual tenemos a la nieta allí de la abuela que traspasó esta historia, ¿no? Con lo cual es como de, vamos a ir con ella, ¿no? Explicando esta historia como si fueses un grupo de 4 amigos que de pronto nos ponemos a esto, ¿no? Con la voluntad de traspasar esta historia al resto de gente. Y para mí esto es una excusa buenísima para hacer teatro, ¿no? Y esto me remonta como... Ahora se habla mucho del postdramatismo y de este mundo. A mí me remonta a los orígenes casi del teatro, ¿no? La historia es lo importante y quienes la explican son un canal, ¿no? Para hacer llegar esta historia a alguien que está escuchando. Con lo cual, con esto, era como de... Es verdad que Lai Alberg coge mucho el rol de solo casi de esta niña, ¿no? Creo que hace un personajillo por año y medio. Martís sí que es verdad que tiene algo más, pero es básicamente el padre de esta niña y aquí Laura González y Edu Tudela se llevan el pastel que son capaces de hacer, ¿no? De Pablo Neruda, de la mujer que está en los campos de concentración. O sea, que hacen como multitud de personajes, ¿no? Pero de algún modo es esto, ¿no? Es como... la esencia es la historia que estamos explicando. Con lo cual, lo que vamos a hacer es... Como actor, yo lo encuentro muy placentero, ¿no? Porque lo que tienes, ¿no? Lo que tienes aquí metido en el cogote es la historia y lo que tienes que hacer como actor es colocarte en sitios diferentes para hacer llegar a esta historia, ¿no? Y entonces, pues, quizá el personaje no tiene tanto arco, aunque hemos intentado, ¿no? Hay personajes que solo tienen 3 réplicas, no igual, pero sí que hemos intentado descubrir la necesidad de este personaje para decir estas 3 réplicas, pero en un espectáculo como este yo creo que lo importante es hacer llegar la historia, ¿no? Y este ha sido como el trabajo. Pues nosotros hemos planteado aproximadamente que llegamos ahí a las 8, que es prácticamente la hora que es aquí en Barcelona. No sé qué hora tienes, Laura Martel. Para mí una menos, una horita menos. Para ti una hora menos, ¿no? Porque está en Canarias, ¿eh? No sé si lo he dicho antes, pero Laura Martel reside en Madrid, pero es canaria, ¿eh? Y de hecho hay una es de más las cosas... joven, es más joven que nosotros. Más que nosotros, está claro. Llevo una hora de ventaja. Entonces sí que vamos a ir como cerrando este coloquio, recordando algunas cosas. Por ejemplo, una de ellas es que Winnipeg también se quiere hacer película de cine y de hecho va por buen camino, va por buen rumbo. Y la verdad es que eso también pues hace muy, muy feliz, ¿no? Toni Marín con La Ballesta, que también ha colaborado en esta producción de teatro.
pues está ahí también, consiguiendo los apoyos para poder convertirla en película de animación, o sea que realmente sigue, ¿no? Esa estela del cómic también llevada ahí. No sé si Laura quieres contar algo sobre esa propuesta. Bueno, pues que camina muy bien, o sea, esto es como vosotros con lo de teatro, pues Tony con lo de la película, después de que, ya te digo, la idea de película le cerraron la puerta por todos lados, pero a través del cómic, pues la gente lee el cómic y de repente, entonces me contacta Tony. Es curioso porque yo que desgraciadamente no he visto cosas de la obra y todo lo que he visto me ha parecido fantástico, pero la obra entera no la he visto y no sabía este detalle de la nieta, pero haberlo escrito el guión de la película donde el protagonista es el nieto de ella. Entonces, es una cosa muy curiosa porque como la historia tiene las cosas dentro, ¿no? Quien las encuentre, bueno, pues somos los que, como Norbert decía, somos los canales a través de los cuales la historia se está contando sola. Y yo espero realmente que esta película se haga y que todos los españoles escuchemos hablar del Winnipeg y que el gobierno de España le dé las gracias oficialmente al pueblo de Chile, porque no lo ha hecho. Porque España le dio las gracias a México, pero nunca le ha dado las gracias a Chile. O sea, se hizo un acto institucional para niños de Morelia, para agradecer todo el acogimiento que México hizo a los refugiados españoles, pero nunca se ha agradecido a Chile, así que lo tenemos pendiente. Si hay alguien del gobierno español escuchándome, lo tenemos pendiente. Lo dejamos ahí. De bien nacido será agradecido. Mira, nos han hecho una pregunta, dice Mauricio. Perdón, ¿puedo decir algo, Óscar, en medio? Sí, no, que es que para ligarlo, esto también un poco. No, o sea, yo estoy de acuerdo con Laura Martel, que es una historia de generosidad, Winnipeg. Pero es que yo creo que en sí la contiene, así como te recibían en las casas las personas que vivieron esto. O sea, para mí, encontrarme a alguien ¿no? que haya creado una obra como tú, Laura, esta novela gráfica, no sé qué, y que tenga la generosidad de decir, ¿no? Rienda suelta, ¿no? Venga, a ver qué sale y tal. Para mí es un acto de generosidad brutal, ¿no? Yo creo que el montaje en sí es un acto de generosidad por el equipo que hemos tenido. O sea, yo me he encontrado con esto, con Winnipeg, ¿no? Que de pronto lo que recibo es esto, generosidad. Y estoy de acuerdo contigo, que pienso que tanta generosidad ¿no? que emite el Winnipeg, pues tendría que de algún modo ser expandida también desde este país, que yo mismo me pongo como en el centro, ¿no? que desconocía esta historia y que pienso que tiene que ser esbombada als quatre vents, esto lo digo en catalán, para que la gente se entere, ¿no? Y que es verdad que falta un poco falta un gracias, ¿no? Aquí al pueblo chileno. Ya está, perdón. No, perfecto. Hay una pregunta que nos dice Mauricio, que dice, al tener una novela dibujada, entonces, existiendo ya una imagen, ¿la puesta en escena respeta de alguna manera las imágenes del cómic? Nos pregunta Mauricio. No sé ahí si Norbert dice, al tener una novela dibujada, entonces ya existe una imagen de esa puesta en escena. Si la puesta en escena respeta de alguna manera las imágenes del cómic. Respetar, sí. Basarse en... O sea, ¿cómo explicarlo esto? Es que es difícil, porque, o sea, yo creo que a nosotros las imágenes del cómic nos sirvieron a todo el equipo mucho. Es lo que decía, que no descubres cómo es un género hasta que no tienes, al menos en teatro siempre pasa, ¿no? No descubres cómo es Chekhov hasta que te pones a hacer Chekhov, ¿no? Y seguramente es tu Chekhov, o sea, no has descubierto Chekhov entero. Y a mí me pasa con esto, de pronto tienes una novela gráfica, es un material que no has tocado nunca para llevarlo a escena. También teníamos un guión de Laura, bueno, 2 guiones de Laura y tal,
pero de pronto descubres que las imágenes que ofrece la novela ilustrada te sirven, pero al menos en mi caso yo tenía la necesidad de convertirlas en otro lenguaje. Con lo cual, no hay... si alguien que vea el cómic verá... no verá nada literal de las imágenes que el cómic propone, pero en cambio están dentro nuestro. Yo me acuerdo, hay como una especie de panorámica, así, plano secuencia, en el cómic, que es el barco solo en medio del mar y tal, y de pronto ocupa una página. No sé si lo estoy diciendo. Laura González, tú tienes el cómic. El cómic aquí, ¿no? No sé si encuentras la página, si nos la puedes enseñar, si la encuentras. Bueno, por eso, mientras tanto, mientras nos lo enseña, eso es Antonia Santolaya, que es la persona que dibujó, o sea, es la ilustradora. Claro, esto es, concretamente estas páginas, eso es obra de Antonia. Porque hay otras que son mi imagen, que es la de la nieve, pero esto es, la travesía está contada en imágenes y es una cosa muy, muy de ella. Que también le tenemos que agradecer, otro acto de generosidad, porque es verdad, de pronto hay, ¿no?, casi como un desplegable en el cual es solo barco y mar, ¿no? Sí. Claro, a mí lo que me daba es como de, vale, es que aquí nos tenemos que parar de algún modo, ¿no? Y traspasar esto a la escena de algún modo. Y yo creo que el juego ha sido siempre este, ¿no? De pronto hay alguien... Bueno, es que es como reinterpretar obras artísticas, ¿no? O sea, a mí me llega un texto, me llegan unas imágenes y tal, y ahora yo voy a intentar, yo y los actores y todo el equipo artístico que tenemos, cómo reinterpretamos esto. Y esto ha sido súper placentero. O sea, para mí ha sido como un viaje como de, wow, ¿no? Qué bien. Y no ha habido nunca la intención de vamos a utilizar material del cómic, ¿no? O si vamos a utilizar imágenes de... no ha habido ni esta intención ni la intención de rechazarla. Sencillamente yo creo que nos impregnamos de esta novela gráfica y a partir de aquí dijimos, vale, pues, ¿no? Y ahora ¿cómo la traspasamos a la escena? Con lo cual yo creo que si lo hemos conseguido, que sería lo chulo, lo que ha viajado hasta la escena es el alma del Winnipeg, ¿no? Y no en sí su versión en novela gráfica, ¿no? ¿Había algo, Laura, que querías decir, Laura González, antes que...? Sí, bueno, digo algo sobre esto que acabas de decir, Norbert, que comentabas antes sobre los elementos de Óscar Climent. Y es cierto, sí que hay algo, así como no nos basamos en ninguna imagen concreta del cómic para recrearla directamente, pero a mí sí que hay algo del cómic, que lo decía al principio, que como imagen, por ejemplo, esta del barco que tú decías, o la caminata por la nieve. Claro, es pura imagen y no hace falta nada más porque ya te lo dice todo. Y creo que eso, muy inteligentemente, por decisión tuya, Norbert, de dirección, con esa apuesta que se hace por estos objetos que ayudan a contar esa historia, realmente en la obra, si hay algo que podemos rescatar, es eso. Yo creo que se crean unas imágenes de repente que lo cuentan todo, desde esa estética, desde esa hermosura, pero que es la historia, es el Winnipeg y todo ese viaje puramente. Y también se consigue hacer a través de esas imágenes, que me parece maravilloso. Y vamos a hacer un poco de spoiler a la gente y a Laura Martel también, que todavía no la ha visto, pero hay parte de este traspaso que hemos hecho los actores y yo a la escena que se basa en esto, ¿no? Si alguien, ¿no? Si esta nieta de esta niña que tenía este gusto por los lápices de colores, ¿no? Un día llegamos a pensar, ¿y si fuera, ¿no? Es que quizás es artista, ¿no? Quizá lo que ha acabado siendo es artista y es ella la encargada de hacer este montaje, ¿no? Y a partir de aquí aparecen como una serie de objetos que en principio serían heredados de la abuela, ¿no? Objetos que puedes encontrar en la casa de tu abuela que ya no existe, ¿no? Y que están allí, pues esto, los lápices de colores, un pote donde podía guardar alguna cosa, botones de lo que decías tú, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela tiene todavía botones en su casa
muchos, ¿no? Y ordenados a veces por colores y tal. Pues objetos, una pluma, ¿no? Una pipa, quizá del abuelo. A partir de estos objetos, ella crea un mundo estético, un mundo visual que nos aproxima un poco a este viaje, ¿no? Y esto, Óscar Climent ha hecho un trabajo brutal. Yo cuando imaginé que esto podía ser posible, fue porque vi una obra suya, que además una obra suya que explicaba el viaje de los refugiados, en este caso en el Mediterráneo y tal, y pensé, Óscar nos puede ayudar mucho. Y él ha ido creando un mundo a partir de objetos que podemos tener todos en nuestras casas, que se transforman en cosas maravillosas, ¿no? Que cada vez que nos traía algo era como, ¡ah, qué bonito! Y tal. Y que para mí esto ha sido una columna muy importante en la propuesta escénica. Como podéis ver, la novela gráfica cuando se lleva a la escena por todo el equipo, lo que decía es cierto, el equipo es un equipo maravilloso, la verdad. O sea, es que no se puede decir otra cosa. Es un súper equipo, somos, si no me equivoco, 20 personas. No sé si ahora ya seremos 21 o 22, porque vamos sumando. Esto parece ya una gran producción y cada mes sumamos una persona nueva al equipo. Y yo diría que ahora ya sí que somos como 21 personas que forman parte de la producción Winnipeg. Y es verdad que todo eso se refleja en la puesta en escena. Es muy completo, ¿no? Hay audiovisual, hay estas obras artísticas de Óscar Climent, que decía Norbert, hay ese espacio sonoro totalmente presente, hay unos actores que cantan maravillosamente bien, hay toda esa atmósfera que crea, ¿no? Esa escenografía útil para acompañar, ¿no? Todo ese viaje que pasa desde Barcelona, por Francia, por campos de refugiados, por el barco, llega a Chile, ¿no? Todo ese maravilloso universo que se crea con esos elementos. La verdad es que es increíble, ¿no? Es una obra que toca muchos elementos diferentes, ¿no? y que enriquece muchísimo. Y el otro día lo comentaba, que tenemos además la suerte de estrenar el 23 de septiembre en un teatro como el Teatro Academia, ¿no? Que es verdad que en todo esto que tú decías, Laura Martel, que al no haber estado en este proceso, ¿no? Con nosotros aquí en Barcelona, y decías, ¿no? De que es una historia de generosidad, que es una historia positiva, de luz, ¿no? Norbert lo ha comentado muchas veces también, incluso en los textos que escribió para el programa de Mano del Grec, él lo comentaba, ¿no? Que es una historia de esperanza, es una historia en positivo, ¿no? Es como se ve esta historia. Y llegar al Teatro Academia también, el equipo del Teatro Academia también ha seguido esa estela, ¿no? O sea, todo lo que se ha trabajado en la producción ha llegado también a la sala. O sea, que todo lo que rodea a Winnipeg realmente es en ese sentido una maravilla. Estamos a punto de acabar y por eso os voy a dejar que cada uno haga una intervención final para comentar pues cualquier cosa que se os haya quedado en el tintero, cualquier cosa que queráis remarcar de este proceso, y no os preocupéis que yo luego recordaré de nuevo el día que estrenamos y que las entradas ya están a la venta. No, yo solamente quería decir, por esto que dices que el Winnipeg va atrayendo buenas cosas, había en Chile, una de las hijas de una de las supervivientes decía que es que Winnipeg, el Winnipeg, solo la palabra traía buena suerte, que todo lo que tocaba el Winnipeg traía buena suerte. Y entonces ella, cuando intentaba encontrar aparcamiento y no había plaza, entonces decía Winnipeg, Winnipeg, y según ella encontraba un lugar para aparcar. O sea, que es un talismán Winnipeg. Un talismán Winnipeg. Esperemos, porque el día 1 yo me fui a Barcelona intentando verla y no pudo ser finalmente. Es Winnipeg funcione. Winnipeg, Winnipeg. Winnipeg, Winnipeg. Laura, ¿alguna cosa para acabar? Sí, yo quería decir antes, justamente me uno a esto de la generosidad, que, o sea, para nosotros el primer acto generoso fue el tuyo, Laura. O sea, nosotros llegamos a Madrid y hacemos ese primer encuentro contigo con esta ilusión de queremos hacer esta obra, queremos hacer este montaje y demás. Tú nos recibes y no sé qué tantos minutos habían pasado que ya nos estabas abriendo las puertas de tu casa y mostrándonos ese archivo maravilloso que tienes sobre el Winnipeg. Claro, ese momento es imborrable, ¿sí? Queda para siempre.
y además como contagiándonos de toda esta pasión que tienes con esta historia, que es verdad que ya es un poco nuestra. Y también pues te aprovecho como el momento para agradecer así en público, porque tu acto de generosidad también me parece quitarse el sombrero. Y eso hemos tenido mucha suerte realmente, porque a medida que hemos ido conformando el equipo de Winnipeg, todo el mundo se ha sumado desde ese punto de generosidad y de darlo todo. Y eso no tiene precio, es una maravilla cómo se te van juntando las estrellas con gente maravillosa y súper profesional, y todos a una, que es como yo creo que hemos contado y contamos esta historia, ¿no? Que es un todos a una para poder contar esta historia de Winnipeg. También hemos dicho muchas veces, ya que le doy las gracias a Laura, pues también Norbert, esto lo hemos dicho muchas veces, que realmente no podíamos, ¿no? Cuando todo esto era una semilla, pues no podíamos desear un director mejor, ¿no? De verdad, o sea, la inteligencia que se ha tenido para alzar esta obra y hacer la puesta en escena, me parece que era la que la obra y la historia necesitaba. Y también con esa generosidad, tú decías, ¿no? En los ensayos, que era juego y era de darnos cancha también a nosotros, y así fue, doy fe. Y trabajar así es una maravilla, y es verdad que de ahí solo pueden nacer cosas buenas, como ha nacido Winnipeg. Norbert, tu turno, director. Sí, ya lo han dicho todo. No, yo no sé. No, de algún modo, o sea, las gracias ya las he dado. Por activa y por pasiva y tal, pero sí que hay algo... A mí me gustaría que el público, ¿no? La gente que ama el teatro, que se divierte yendo al teatro, o que divierte o que goza yendo al teatro, me gustaría muchas veces que pasasen por la sala de ensayo para entender lo que es un proceso. Igual no es suficiente con la sala de ensayo, ¿no? Sí que viesen cómo se crea esto desde cero. Porque de eso sí que estoy convencido, ¿no? Que esto o sea, el teatro como otras artes, pero en especial las escénicas, tienen algo de componente de esto, ¿no? De puzzle humano, ¿no? Que es imposible, no hay protagonistas en el teatro, ¿no? Hay como unión de inteligencias, de intuiciones, de emociones que la aportan mucha gente diferente, y que acaban haciendo posible lo que vemos en un escenario. Y cuando digo mucha gente posible, digo mucha, o sea, que estoy contigo, Laura, ¿no? Porque Óscar, por ejemplo, yo creo que es un apasionado, ¿no? Es un productor apasionado. Y es verdad que quizá en el teatro esta figura no la vemos tanto, pero porque yo creo que es que igual no hay muchos, ¿no? Entonces cuando los encontramos es como de, no, quédate aquí, porque es verdad, porque para hacer este trabajo se necesita como una especie de una mezcla, yo creo, de pasión y de locura, ¿no? Y todo el conjunto de las personas que se dedican a esto, desde la parte más técnica a la más artística, todo el mundo necesita como esta dualidad de cosas para enrolarse en una cosa así que no tiene en el fondo no tiene ningún tipo de sentido. Y nada, que yo ya he dado las gracias, pero hago extensibles estas gracias al equipo, que para mí ha sido vital, ¿no? Yo considero, o sea, no podría concebir el teatro sin un gran equipo, y es verdad que muchas veces tiendes de algún modo como a repetir equipos, ¿no? Porque hay un vínculo muy fuerte con la gente con la que creas, y esta vez se ha incorporado gente, por ejemplo, que yo no conocía y tal, y que ahora ya casi que viven en mi casa, ¿no? Porque hemos tenido un equipo inmenso, empezando por los actores, y ya digo, del primero al último. Con lo cual también doy las gracias por esto, y también a toda la gente que de algún modo ha ido confiando en esto por el camino, ¿no? Como es Academia, Isabel Bres, Meri Notario, Guido,
pero Cesc Casadesús también, ¿no? Que vino a ver un pase, ella y Isabel Bresi y Guido vieron un pase, un ensayo del espectáculo, ellos tres solos en la platea, ¿no? Que no hay cosa más horrorosa. Bueno, ahora nos pasa más con esto del COVID, pero, ¿no? Que de pronto, y claro, todos estábamos muy pendientes, ¿no? A ver qué, ¿no? Y sus caras han sido, es que está muy bien, ¿no? Y dices, bueno, pues vale, no vamos mal. Por eso, gracias a todo el mundo que se ha acabado sumando subiendo a este barco, ¿no? Que parece que navega y navega con buen viento. Pues ahora sí, con esto, muchas gracias a todos que habéis estado. Ahí nos despedimos. No sé si hay alguna pregunta, voy a ver que no me deje ninguna pregunta ni nada. Perfecto, no tenemos nada más. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias al Teatre Grec por permitir este espacio, a todas las salas de proximidad de Barcelona que han hecho posible esta plataforma, que se han sumado al carro en momentos difíciles, y en septiembre nos vemos en el teatro. Os necesitamos, nos necesitáis, nos necesitamos todos y esperemos llenar las salas de todos los teatros de Barcelona, de España, del mundo. Un beso muy fuerte, muchas gracias a todos por estar ahí. Chao. Chao.